¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Díganme si se escucha, porfa. Díganme si se escucha. Díganme si se escucha. ¿Sí? Ah, bueno. Este, no sé qué onda con la profesora porque ella piensa que va a ser el en vivo en Google Classroom. Entonces, no sé cómo decirle que es aquí porque ya le mandé, este, la invité aquí al grupo y, ¿cómo se llama? No sé si no quiere entrar o algo así. ¿Pueden ayudarme a decirle a la maestra que se meta aquí al grupo? Hola. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Para empezar, vamos a ver que en el texto se habla principalmente de la relación que hay entre el historiador y su objeto de estudio, como por ejemplo aquí vendría siendo, que intenté dibujar aquí un historiador, y aquí intenté dibujar pues aquí el que se supone que vivió el acontecimiento histórico. Entonces aquí pues tiene que haber cierta distancia y pues como aquí ven están como que dialogando, es la relación que ellos presentan. El historiador no eh, debe de salir debe de tener cierta distancia a lo que es el testigo. Bueno, primero el historiador va a buscar hacer ver al lector qué es lo que ha visto. También, pues, quiere mostrarle qué es lo que no ha visto y qué es lo que no puede decirle. Algo que dice Perguy es que el testigo habla como un libro, así que entonces el testigo vendría siendo como una fuente de la cual el historiador se puede valer. Aquí en otra parte del, del la otra parte del texto habla sobre el testigo cómo y por qué. Pues bueno, aquí va a definir principalmente eh, cómo que el testigo es portador de la memoria, que el testigo va a tener ciertas características, como puede ser tanto un testigo sobreviviente que vivió un acontecimiento, no sé, la guerra de Vietnam, el holocausto, como también lo mencionaba en la lectura, el holocausto de Auschwitz, y también puede haber otro tipo de testigo que puede ser el testigo solidario. Este va a ser, pues, va a ser consciente de que está haciendo su función en el deber histórico. O sea, va a tratar de separar tanto sus emociones como de lo que es en sí lo que va a aportar al, al conocimiento histórico. Aquí también, bueno, por ejemplo, podemos ver en los que son los sobrevivientes del holocausto, ellos van pues, como vivieron todos esos acontecimientos a primera persona, pues van a tener aún sus emociones, van a involucrar todos estos sentimientos que vivieron, su sufrimiento, todo ese, ¿cómo se diría? Padecer que están teniendo durante la Segunda Guerra Mundial, y pues ya cuando llegan a liberarse pues obviamente ya salen muchos con traumas, con cansancios, con ciertas secuelas, y pues aquí podemos valernos del testigo pues para ver cómo se vivía en un campo de concentración, cómo eh, quiénes estaban al mando, pero también debemos de separar que pues obviamente los testigos, los que vieron el acontecimiento van a decir, no, pues fueron unos villanos, fueron unos malvados y van a ellos a emitir muchos juicios de valor. Eso es lo que nosotros como historiador pues debemos de aprender a separar. Renaud Dulong dice que ser testigo no es necesariamente haber sido espectador de un acontecimiento, sino que el testigo es aquel que declara lo que ha visto y asume el compromiso de volver a decirlo en los mismos términos. O sea, va a llegar un momento
en el que el, por muchas personas que hayan vivido un mismo acontecimiento, no sé, el movimiento del 68, por mucho que hayan muchos sobrevivientes y así, pues no todos van a tener la función de testigos porque varios no van a declarar las cosas que vivieron. O sea, simplemente, ah, sí, yo estuve ahí y ya, se va a quedar hasta ahí. Pero van a llegar otros testigos, los que son los testigos oculares, que ellos van a decir las cosas que vivieron, cómo las vivieron, qué sintieron, qué, o sea, van a involucrar todo ese tipo de cosas. En la parte de, aquí intenté dibujar a a una persona que está viendo la caída de las Torres Gemelas. Ajá. Y después aquí estoy viendo a otra persona que está viendo una misma película sobre la caída de las Torres Gemelas. Aquí lo que yo estoy tratando de hablar es que aquí hay un testigo, ajá, y que después va a llegar un momento en el que el espectador ya no va a necesitar intermediarios, ajá, porque va a comprender el hecho histórico ya después de que alguien lo haya explicado y haya vivido, decide, no, pues era tal día y llegaron las Torres Gemelas. Y pues ya llegará un momento en el que pues otras personas ya con el testimonio, bueno, el conjunto de testimonios, pues van a ya después del conjunto de testimonios van entonces a pues a construir el pasado. Ajá. Entonces aquí también lo que nos habla es sobre la responsabilidad del testigo. Ajá. Porque ahora sobre el testigo, sobre esta persona que vivió el acontecimiento, eh, va a caer la carga de, o sea, de lo que está diciendo, va a caer sobre de él. O sea, todo lo que diga, lo que no diga, va a valer en su palabra y en su persona. Ajá, entonces él tiene el deber de testificar lo real y lo que en verdad pasó. Ahora, este, aquí vemos otra parte que ya va a ser, ya tenemos por ejemplo los testimonios. Ajá, entonces ahora nos queda a nosotros bueno, reunirlos, registrarlos, conservarlos y fijarlos. Ajá. Después, conforme va pasando el tiempo de la investigación histórica, vemos que el testigo ya no habla más como un libro, ya no se transforma en un historiador, por decirlo así, porque ahora simplemente se concentra como una fuente más. Ok, entonces aquí tenemos un, una nota que puse, acontecimiento sin testigo, que esto va a ser como algo que va a buscar tanto separar las emociones y las experiencias del hecho histórico. Esto es algo que se va a buscar muchísimo. Bueno, en la lectura lo remarca que al principio se busca este acontecimiento sin testigo, que se refiere a que se separen las emociones y la experiencia del hecho histórico. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo así? Bueno, eh, a ver, bueno, este, pues no sé qué onda con la maestra. Ya empecé la exposición y ni siquiera se ha metido al grupo. Entonces no sé qué onda con ella. Pero bueno, ya ni modo, ya le enseño después el video a la maestra. Ah, sí, a eso iba, a lo de la autoridad testimonial, a eso vamos. Sí, todavía todavía voy iniciando. Sí, eso sí lo voy a retomar. Sí, Daniela, a nosotros nos toca, este, ver qué es lo que sí nos sirve del testimonio y qué es lo que no. Mira, con respecto a lo de las Torres Gemelas, hablaba del testigo y por qué. Ajá. Entonces, a lo que me refería es que aquí tenemos un testigo y dentro del conjunto de testigos se va a construir el pasado. Y ya en este pasado ya no vamos a necesitar que alguien esté otra vez explicando el, el contexto histórico. Ajá. Sino que ya después ya
se crea ahora sí que este proceso de reunir, registrar, conservar y fijar, y entonces podemos construir el hecho histórico, a eso se refiere. Ajá, sí, sí, funciona el testigo como una fuente de memoria, sí, como una fuente que hasta cierto punto pues puede ser primaria, y dependiendo también, ese testigo pues nos va a ser muy útil para la construcción del hecho histórico, pero es complementaria a las otras evidencias, no necesariamente es la que nos vamos a basar, no va a ser la piedra angular, sino simplemente va a ser como que un complemento. Sí, los testigos oculares pueden contaminar al testimonio con sus emociones. Sí, porque, o sea, muchas veces la persona que vive el acontecimiento puede tanto exagerarle como agregarle cosas que no iban o malentender situaciones. Ajá, como por ejemplo lo de los saqueos del 2017, me parece, o 16. Pues mucha gente va a decir, no, pues los que fueron a saquear, no, pues se lo merecía el gobierno por subir la gasolina. O en otra parte, pues van a decir, no, pues el gobierno fue el que organizó todo, porque yo vi cómo le estaban dando una torta y una mordida a los que, para que fueran a saquear. O sea, va a variar dependiendo de la perspectiva que cada persona va teniendo. Ujú. Ajá, como dice Axel, hay que tener cuidado al tener el testimonio, así como cualquier fuente, hay que criticarle y ser escépticos. El testigo es así como nosotros, humano, y su mente puede omitir y añadir información que no corresponde al hecho y que no sea congruente con los otros hechos. Ajá, exactamente. Está muy bien, muy bien, muy bien eso. Bueno, pues seguimos a la siguiente parte del texto. Esta parte se llama del testigo que entiende al testigo que ve. Ok. Ah, bueno, a ver qué dice Yola. También puede ser que el testigo no mienta a voluntad o exagere, sino que tuvo un punto de vista necesariamente fragmentado. No pudo ver todo, nada más es su experiencia, su pequeña partecita. Y eso también está contaminado, aunque no por malicia, ¿no? Sí, exactamente. Si no, hay muchas veces que no lo hacen a propósito. Ajá. Ajá, del testimonio lo tomamos lo que nos sirve. Ajá, o sea, tú vas eligiendo dependiendo qué tipo de investigación, qué investigación quieras, a qué enfoque tienes, vas a decidir qué parte del testimonio sí te sirve y qué parte no, porque hay otros que pueden investigar ciertas cosas y les puede servir lo que tú desechaste del testimonio. Ajá. Ajá, sí, sí, subo una foto al rato de mi esquema. La elección de testigos depende del pensamiento histórico. Ajá, depende del enfoque que yo le dé, porque también puede ser, no sé, un documento antiguo y entonces pues yo puedo, tener, pues, puedo buscar el enfoque que le quiero dar. Ajá, vale. Entonces sigamos. Aquí en esta parte del texto va a empezar a hablar sobre la perspectiva de los griegos y el origen de la historia. Ajá. Entonces aquí tenemos, se supone que es un griego, XD, y que para los griegos sería importante primero la visión y después el oído. La visión, ¿para qué? Pues porque si tú ves un acontecimiento, un suceso, es mucho más creíble. Ajá. Y después el oído, pues ya es como parte secundaria. Aquí se va a retomar se va a tomar un concepto importante en griego. Aquí está el término griego histor, que significa que escucha ambas partes de la discrepancia, o sea, va a escuchar ambas partes del problema. En este caso puede ser de él con otro griego. Ajá, entonces ambos ellos pues va a haber otra persona que va a escuchar y va a ver qué es lo que se está diciendo. De hecho, la palabra histor tiene origen en la palabra oída, igual una palabra griega. Ajá, entonces estas va a permitir que ahora, después de esta palabra histor, se convierta en historein, que es, ya va a concretarse en el tipo de investigación. Ajá. Y va a haber otro concepto básico que va a ser mártir. Ajá. Se fija en, no solo en un, se centra solo en un lado de los relatos.
es un testigo no ocular. Ajá, aquí lo que va a hablar el término mártir es que se va a centrar en lo que dice una persona, ajá, en como más o menos como una crónica. Y el histor va como que a ver las perspectivas. Para el siglo V antes de Cristo, Heródoto va a empezar a relatar, ya saben, los 9 libros de la historia, y él va a hablar tanto de los persas como de los griegos. Ajá, el origen de ambos, o sea, va a hablar de cómo ha sido el origen de ambos para que él pueda explicar más adelante lo que son las guerras médicas. Ajá, entonces aquí Heródoto empieza como que a construir el pasado, busca el pasado para construir un presente. En los relatos de Heródoto vamos a ver que entonces ya va a haber unas innovaciones historiográficas, como él es el registro viviente, y que él va a buscar que el acontecimiento cumpla una función social, ajá, que no se les olvide el ser griegos. Y bueno, aquí también vamos a ver que Heródoto implementa un nuevo método que va a ser Historein. Él va que va a hacer en sí la indagación oral. Historein es investigar. Ajá, bueno, derivado de histor, ajá, y de historia, va a terminar en el verbo griego historein, que va a ser indagación oral. Él entonces va a empezar a investigar no solo en los persas y en los griegos, sino también va a ir a Babilonia, va a ir a Egipto, y en cada uno de ellos va a hacer entrevistas. Va a entrevistar sobre el pasado, sobre cómo viven, y él empieza a hacer una serie de investigaciones, indagaciones antropológicas y etnológicas. Ajá. Entonces aquí pues vamos a ver que él empieza a innovar en, en este campo historiográfico. Después vamos a tener a Tucídides, que va a hablar del pasado inmediato y de las posibilidades las posibilidades del futuro. Pues él se va a centrar en la guerra del Peloponeso, pues porque obviamente él también forma parte, él es como un testigo porque él vive ese acontecimiento y después él lo va a historiar, ajá, él lo va a registrar. A ver, vamos a ver qué dicen. Pues el testimonio es una fuente subjetiva, no se tiene que comparar con un montón más para tener una versión objetiva. Ajá, el testimonio va a ser verificado con la otredad, que también es una de las herramientas que nos va a ayudar a nosotros para evaluar hasta qué cierto punto el testimonio nos va a ser útil. Ajá. Entonces la teoría de la congruencia aplica aquí considerando que los hechos como una otredad. Ajá, es lo que acabo de decir, exactamente, Jordi. Una investigación nunca va a ser totalmente objetiva y que sí va a tener ciertos matices y cierta, pues, digamos así, que se va a complementar con otros hechos históricos. Ajá. Y de esa manera va a construir. Ajá. Ok. Sigamos a la siguiente parte del texto. La autoridad del testigo ocular. Entonces vamos a ver aquí que los griegos, pues sí, o lo más importante va a ser oír y lo más importante va a ser ver. Pero ¿qué va a pasar? Pues Heródoto simplemente él entrevista y él investiga, pero no tiene, o sea, él no registra como tal como lo van a hacer a los judíos. Ajá. Como aquí vemos un corte cultural, que entonces ahora en esta parte vamos a ver que aquí, como es pues por decirlo así, la tradición, la serie de reglas que tienen el pueblo hebreo, pues implican que tengan que estar varios testigos para ciertas situaciones, como en este caso, eh, para una acusación, para denunciar obviamente a alguien un delito, para condenar a alguien, siempre pues en la regla de los judíos va a haber, bueno, se basa principalmente en este texto bíblico que va a hablar sobre de que no se puede adjudicar una un pecado, un error a una persona si no tiene más de 2 o 3 testigos. Ajá, necesita tener otras personas para evaluar que realmente sea cierto, que otros hayan visto. Ajá, entonces pues bueno, después vamos a ver que en la estructura de esta parte del texto vemos que por ejemplo el Evangelio de Juan va a ser un testimonio vivo, bueno, un testimonio directo, ajá,
que porque él va a vivir en el periodo junto con Jesús. Entonces él va a ser el más cercano, él va a instruirse en, o sea, él va a ir redactando todo lo que va sucediendo. Ajá, él simplemente va hablándolo como crónica, por decirlo así, porque fueron acontecimientos que él vivió. Ajá. Mientras tanto, en el Evangelio de Lucas vamos a ver que es diferente, porque él vive 2 o 3 generaciones después de todo lo sucedido con Jesús y ahí pues él va a empezar a investigar, él va a generar su propio pasado a partir de lo que le hayan dicho los demás apóstoles, los registros que hayan estado en el pasado. Entonces él empieza a indagar, a investigar qué es lo que se dijo, él empieza a evaluar qué sí toma y qué no toma. Entonces aquí Lucas no vive, no es contemporáneo a Jesús, pero él construye su pasado, de cómo fue la vida y obra de Jesús a través de los testimonios, a través de las fuentes que él encuentra. Vendría siendo como uno de los historiadores del pueblo judío. Ajá. También Flavio Josefo también entra dentro de este campo. Vamos a tener también que después de todos ellos va a surgir Eusebio de Cesarea, que él va a constituir una historia eclesiástica. Él va a reunir todos los acontecimientos que van a suceder durante cuando se empiezan a evaluar qué términos entran dentro del canon bíblico y qué otros van a salir. Ajá. Entonces él empieza a historiar tanto a los obispos, a los ancianos de las iglesias, en fin, él va a ir rescatando todos esos testimonios. Hasta aquí vemos entonces que la importancia del testimonio es muy importante para el pasado histórico. Ajá, y que ellos van a tanto investigar como ser directamente, como en este caso Tucídides y Juan, van a ser personas que viven en ese momento histórico. Ajá, a eso de los 2 testigos se refiere a los testigos delegados. Ajá, es para realmente verificar la verdad, porque de qué otra forma sí vas a saber si las cosas eran reales o no. Ajá, o si algo realmente había pasado o no, o sobre una acusación si realmente había sido o no. Ajá, bueno, a ver. La manera en que el historiador toma distancia del hecho es mirando con objetividad las palabras del testigo y o los testimonios o cómo. Ajá, aquí vamos a ver que principalmente no es o sea, sí la función del testimonio es muy importante, pero mucho más los otros tipos de fuentes. Aquí los testimonios van a tener como que la función de un plus, ajá, como algo que va a complementar el contexto histórico. Ok, vamos a la siguiente parte. Del testigo despedido al regreso del testigo. Ajá, entonces aquí el testigo va a convertirse en una persona que ha obtenido conocimiento de diferentes maneras. Ya no es una persona que realmente haya vivido el suceso histórico. Ajá, entonces bueno, aquí tengo otro dibujito de una persona de la Edad Media. Ajá, y también va a haber vamos a ver que esta persona pues ya no va a ser tanto como una persona que conviva con el como que tenga que estar entrevistando, ajá, ya no va a ser eso, sino simplemente va a ser una persona que va a estar compilando textos, ajá, una persona que no es testigo y que por tanto, según el autor, no tiene autoridad propia, ajá, y bueno, también vamos a ver que Beda, un autor, este autor va a transformar va a permitir que va a hacer que los testimonios pasen ahora simplemente a fuentes, ajá, que ya no sean como que la base del hecho histórico, sino que ahora sean complemento. Ujú. Entonces, bueno, ahora también vamos a dar un salto grandote de la Edad Media allá en la época contemporánea. Aquí tengo un historiador. Ajá, aquí tengo un historiador del siglo XIX. Aquí entonces se va a buscar abandonar la función de copista. Ya no se va a buscar el que siempre esté copiando los mismos textos. Entonces, sino que a través de las fuentes pues se apoye.
Ajá, aquí vemos que en el siglo XIX pues la historia empieza a convertirse en una ciencia, empieza el historiador a basarse en una transmisión escrita de la información, ajá, es el ojo lector de los archivos, él va a explicar a través de solamente fuentes escritas, el, a través de las fuentes escritas va a poder explicar los hechos históricos. Durante este periodo se va a menospreciar hasta cierto punto lo que es la oralidad. Y también pues se ve muy influenciado por la escuela positivista, que va a hablar de que si lo positivo es verdadero y lo negativo pues es algo que no existe. Si no se puede evidenciar algo, entonces es negativo, es decir, no existe. Ok, y bueno, y ahora vamos a mediados del siglo XIX a lo que es el siglo XX. Aquí tengo ahora otro tipo de historiador, ajá, que está directamente con otra persona que es como la que sobrevivió a un hecho histórico, ajá, que vivió y que tiene el testimonio, ajá. Entonces aquí este testigo ahora ya no es una autoridad como lo era en el pasado, ni es un elemento crucial, sino simplemente es una voz, es una memoria viva, es una fuente más. Y como fuente más va a ser tanto criticada por los historiadores, va a ser puesta en su contexto histórico, en su historicidad, y va a ser verificada a través de la otra edad. O sea, entonces este es como un libro más, es como un jarrón más, es algo que vamos a nosotros a verificar y a complementar. Ajá. A ver qué más dicen. Ujú. Ajá, el positivismo era el que si había una fuente escrita, es que sí sucedió y si no, pues no sucedió. Ajá, eso se refiere. Ah, es que lo que va a pasar con Heródoto es que él va a salir de su pues en sí Heródoto ni siquiera es griego, ajá. Entonces él vive ahí en Turquía, entonces ni siquiera pertenece ni a la Jonia, él va a pertenecer a otra serie de pueblos que los griegos consideran bárbaros, entonces él sí tiene cierta distancia tanto de los griegos como de los persas. En el caso de Tucídides, pues él va a tratar de esforzarse por no ser, ¿cómo decirlo? Él va a separar, porque él participa en en la guerra del Peloponeso, pero él va a meter muchísimo la pata. Entonces él va a separar tanto sus errores, ajá, porque él va a reconocer lo que hizo y a través de ello, pues él construye su pasado. O sea, él separa lo que son las emociones y la experiencia, ajá. O sea, esa es la distancia que ellos toman. Ellos dos hacen esa distancia. Además de que Heródoto no solo se centra en los griegos, sino que también se centra en otros pueblos del alrededor del Mediterráneo. Deshacerle de tu propio juicio de ética, sí, pero el historiador no puede ser testigo a la vez. Entonces el testigo, no historiador o mártir, en lugar de histor, si lo vives necesariamente tienes una vida fermentada, no puede historiarse. Ajá, narrar la experiencia. Ok, bueno, pues sigamos, ya casi acabamos. Entonces aquí en la parte del historiador contemporáneo ya se va a centrar, ajá, en los archivos y va a empezar a hacer la historia de los subalternos, de esas clases que no tienen, de las clases bajas, ahora sí va a ser una historia desde abajo y ahora sí va entonces a tomar lo que son los testimonios y las personas que hayan vivido el hecho histórico. Ajá. Y bueno, ahora entonces el testimonio se convierte en una transición entre lo que es la memoria y la historia. Ajá. Ahora ya no va a ser
va a ser ya no va a ser un testimonio, no va a ser como en el pasado, algo totalmente vital, algo de lo que totalmente se dependa, como lo llegó a ser aquí en los evangelios, sino que ahora va a ser algo complementario en el trabajo histórico. Y pues bueno, esa es la parte que yo leí del texto. No sé si quieran agregar algo o así. No sé si quieren comentar algo, algo más. Pues eso es lo que leí del texto, eso es lo que traté de concentrar. Es pues es lo que entendí. Ajá. Entonces, pues no sé si quieren ustedes agregar algo, complementar algo, decir algo. Ajá. Contesten. Ajá, te escucho, Yola. Ah, bueno. Pues bueno, ajá, entonces en lo que espero que ella diga qué onda, pues aquí está el tema. Ajá, a ver si me hicieron una pregunta y no la contesté, mándamela otra vez, porque empezaron a decir muchas cosas. A ver, aquí está uno. La objetividad del testigo, como nuestra investigación, depende de nuestra percepción de la época, ya que la... Ajá, depende ahora sí de nuestra percepción, porque ahora nosotros no somos esos logógrafos del pasado, ya no somos los que compilan, nosotros ahora somos los que deciden qué nos sirve del hecho histórico y qué no. Así que es dependiendo, nosotros somos los que le damos la objetividad al testigo, porque el testigo no nos va a decir no va a saber diferenciar tan fácil separar sus emociones del hecho histórico, ajá. Entonces, nosotros vamos a ver ser los que les damos forma a ellos, al testimonio. Te digo, es como una fuente histórica más. Es como un texto más, es como un libro más. Tú le vas dando la forma. Ajá, él también, eso es también, eso es algo que también había anotado aquí, que se me había pasado. La diferencia entre prueba y verdad. Ajá. Porque no porque tú tengas, no sé, una foto de que John F. Kennedy esté vivo significa que lo sea, ¿no? O sea, tiene que comprobarse dependiendo de la historicidad, o sea, tiene que seguir cierto proceso. Heródoto nació en Halicarnaso y vivió en Turos, solo que él hace las dos chambas, la de preguntar y la de escuchar. Ah, ok. ¿Cómo podría un testigo convertirse en historiador? ¿Puede pasar esa barrera de los prejuicios y pensamientos y tratar de ser objetivo? Pues yo creo que sí se puede, pero siempre que sepa separar esto. O sea, que sepa hacer un acontecimiento sin testigos. Ajá, que sepa hacer eso. Pero de hecho es algo que también había anotado como por aquí. Ajá, pero sí se puede pasar de ser aquí está. Hoy el testigo ya no habla más como un libro, ya no se transforma en un historiador, pero es una voz, un rostro, una presencia. Antes se hacía así, de que el que vio el suceso se convierte en historiador, pero aún puede, o sea, ya no es obligatorio, pero puede hacerse, siempre y cuando sepas, aprenda a separar las emociones y la experiencia que no aporta al hecho histórico. Y la maestra, quién sabe dónde esté la maestra, pero pues, le mandamos saludos. Oye, como historiadores ya no hay que limitarse solamente a escuchar y a recopilar, sino a empezar a cuestionar tu testigo y a tu fuente de acuerdo. Sí, ajá, era lo que se hacía aquí, por ejemplo, aquí en la Edad Media, pues simplemente eran logógrafos, gente que compilaba y después se trata de eliminar esto de que hay gente que compila y que transcribe textos, ajá, y que simplemente escribe prólogos. Se va a tratar de cambiar eso en la nueva historia. En la nueva historia, ahora el historiador va a empezar a objetivizar sus fuentes. Ajá, entonces va a empezar a utilizar ciertas herramientas para complementar su trabajo histórico. A ver, vamos a ver qué dice Daniel. Entonces, un testimonio puede ser tan válido como cualquier documento si buscamos la objetividad.
al conocer, ajá, es válido como cualquier otra cosa. Acuérdate desde el punto, cómo es el punto de vista historicista. Todo es historia. O sea, cualquier cosa puede ser historiable. Simplemente queda en nosotros ver qué si nos es útil para lo que estamos reconstruyendo. Ajá. ¿Quién sabe qué? Ah, sí. Em, Creo que la maestra se quedó en Google Classroom, o no sé. Pero creo que sí vino porque reaccionó al video. ¿Quién sabe qué anda con ella? Pero bueno, le mandamos saludos. Una parte de la lectura habla sobre la película de los testigos y sobre el testimonio, no sobre los sobrevivientes y su destino. O sea, puedo tener un testimonio que si ese testimonio es verdad, la persona me lo dijo, si está consciente de lo que dice, pero no significa que sea verdad. Si está consciente de lo que dice, pero no significa que sea verdad. Retomando Heródoto, como veo, que están animados arriba, pues no hay duda de que tuvo gente que le contó cosas, pero solo porque esas personas sí existieron y dijeron la verdad, eso no quiere decir que sea verdad. Y ahí es cuando entra la consecuencia de tomar precauciones al tratar. Ajá, hay cosas que nos pueden, pues no intencionalmente, pero la gente puede decirlo y realmente pues no puede ser verdad. Ajá. O puede ser que hay el hecho. Por ejemplo, hay un libro que después, creo que fue cuando después de la Revolución Francesa, este, empieza lo que es el periodo del terror y en ese momento empieza una persona crea un libro que simplemente era como broma y de ahí viene todas las ideas de teorías de conspiración, todas, 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 todas. En ese libro se habla sobre que las personas masonas, las personas que se juntan, los Illuminati, los que se centran en ese tipo de sectas, son peligrosas para la República. Entonces, y esa idea se conserva, ajá, de ese lado oscuro de las logias masónicas y todo ese tipo de cosas. Pero sí, ese libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí es después de la Revolución Francesa, después les paso el dato. Ajá, no porque ese libro que es escrito en esa época vaya significa que esté reflejando la verdad. Ese libro lo podemos usar como para otro tipo de historia, ¿no? Para historiar sobre cómo hay que verificar las fuentes, cómo es que a veces la gente se cree muchas cosas, ajá, y si es cierto, no porque tengamos ¿cómo diríamos? Una evidencia o una prueba significa que sea verdad, exactamente. Eso, yo les paso el libro, ajá, les mando el nombre del libro del que les digo, porque desde ese libro se cree todas esas ideas de conspiraciones sobre los Illuminati y sobre las logias masónicas. Ajá, y se les da ese lado perverso. Pero sí, les paso ese dato. Sí tiene razón Yolanda. Dice Max que no se puede ser objetivo basado en testimonios. Se puede, no, como historiadores jamás vamos a llegar a ser objetivos. Lo que sí podemos hacer es acercarnos a la objetividad. Ajá, es como por ejemplo, cuando tienes no sé si llevaron geometría analítica en la prepa, ajá, pero tenemos por ejemplo aquí un plano cartesiano y tenemos una unas asíntotas aquí, ajá, ajá. Si ustedes se acuerdan de sus clases de geometría analítica, esta asíntota jamás va a tocar lo que es el plano cartesiano. Eso jamás va a pasar en la vida. Y a eso es lo que nosotros nos referimos como en aproximarnos a la objetividad. Podemos, simplemente podemos acercarnos, jamás podemos llegar a ser objetivos. Entonces sí podemos utilizar lo que es el testimonio, pero no podemos basarnos al 100% en él. Sí podemos usarlo, pero pues queda en el criterio del historiador saber hasta qué punto se puede acercar. Ajá, entonces aquí por ejemplo tenemos este ejemplo, están muy feas mis gráficas, pero es como esto. Ajá, la asíntota jamás va, por más cerca que esté del plano cartesiano, jamás va a tocar el eje de las X o el eje de las Y, jamás. Y así va a pasar también con nosotros. Por más objetivos que queramos ser, jamás lo vamos a lograr. Podemos aproximarnos, pero jamás lo llegaremos a hacer. Creo que el objeto era hacer que sea lo que se escuchó. ¿Cómo? Considero que lo importante de los testimonios
es encontrar el por qué lo dicen y compararlos con otros para saber por qué uno dice y otro no. Ajá, también eso es importante, saber qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, o qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Como por ejemplo, algo que me resulta muy interesante es por qué hay ciertas personas que en el movimiento revolucionario en México no se levantaron. Ajá, porque hay ciertas personas que no se levantaron en armas y porque hay personas que sí. Ajá, porque hay personas que sí hablan de ciertas situaciones en un hecho histórico y otras que no. Ajá, también tenemos que saber nosotros emparejar los testimonios y saber equilibrarlos. Ajá. Yo creía que la verdad del testimonio no reside en totalidad de lo dicho, sino más bien en la verdad del testimonio residiría en la esencia que guarda y que descubre al compararlos con otros testimonios orales y con otros de la gran diversidad que disponemos. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de las versiones coincidan y que las versiones coincidan, no significa que correspondan al hecho. Ajá, también es eso. O sea, nosotros tenemos que lo que nos dice la persona simplemente nos va a ayudar a complementar lo que ya sé, lo que nosotros ya sabemos del contexto histórico. Ajá, si nosotros queremos evidenciar algo más, lo voy a poner así. La invasión de Estados Unidos a Cuba. Ajá. Entonces aquí tenemos Cuba, Estados Unidos, ¿va? Aquí pues tenemos muchísimos sucesos históricos. Bueno, muchísima evidencia. Tanto lo que puede ser de que Fidel Castro va a Estados Unidos, ajá, y que pues el Eisenhower no quiere apoyar a Fidel Castro, entonces pues él necesita muchísima ayuda gracias a que pues acaba de derrocar el régimen de Batista, ¿sí? Y pues en pues ya todos sabemos eso y después va a suceder que se va a unir con la URSS Cuba y Estados Unidos le va a hacer un bloqueo comercial al ver que empieza a tener relaciones, no, le empieza a hacer un bloqueo comercial y entonces la URSS va a apoyarlo a lo que es Cuba. ¿Para qué? Pues para que no caiga su economía y pues se vuelva comunista. Ajá, entonces eso ya lo sabemos. Pero ¿qué nos va a servir ahora el testimonio? Hay un diario, ajá, hay un diario. Y también hay un biógrafo que va a hacer, ahora sí, valga la redundancia, la biografía del hermano de John F. Kennedy. Esa biografía, ajá, ya sabemos todo lo demás del contexto histórico de la crisis de los misiles y eso. Pero esa biografía que habla de cómo Fidel Castro, cómo no Fidel Castro, no, John F. Kennedy va a padecer pues ciertas represiones y va a enfrentar y va hasta cierto punto va a lamentar lo que va a suceder en Bahía de Cochinos, ajá, pero en ese diario y en esa biografía se va a complementar aún más qué es lo que está pasando en la parte de la casa de los Kennedy, porque este es del hermano de John F. Kennedy. Ajá, entonces aquí nos va a complementar para saber qué, eh, qué estaba pasando en la Casa Blanca en ese suceso histórico. Todo lo demás ya no lo sabemos, pero estas dos evidencias nos van a complementar muchísimo para comprender el hecho histórico. Ajá. ¿Cómo estuvo esa onda de la autoridad? Ajá. Ajá, a lo que se refiere es que entonces antes se consideraba que entonces el testigo pues era el que tenía la verdad absoluta y él tenía la autoridad del pasado, o sea, él decía que si fue y que no fue, cómo fue, pero después con el paso del tiempo se va a ir transformando. Ajá. Y ahora pues ya no se le da esa misma autoridad al este al ¿cómo se llama? Al que vivió el suceso. Ajá. Ahora nosotros como historiadores somos los que le damos forma al hecho histórico. Aquí antes era el que vive el suceso se convierte en historiador porque él es el que dice cómo pasaron las cosas y por qué pasaron. Aquí ya no. Nosotros somos los que le damos forma al que vivió el hecho histórico. De hecho, lo que menciona Collingwood, que dice que el momento en el que el historiador toma la verdad absoluta de lo que
el testigo le dice pierde su autonomía como autoridad, como historiador. Ajá, sí, exactamente. Tú como historiador debes de ser la autoridad y no el testimonio de ti. Ajá. Habría que usar teorías de correspondencia y congruencia. Ajá, los testigos. Entonces, al final, los testimonios se tratan como cualquier otro tipo de fuente. Sí, obviamente sí. Donde necesitamos de varias fuentes de un hecho para cotejar la veracidad, pero al final cada quien decide a quién creerle, exactamente. Oye, ¿qué era la autoridad testimonial? Ah, es lo que les había dicho, o sea, que antes un historiador se convertía en historiador por tener, porque vivía el hecho histórico. Ajá, entonces como vivía en el hecho histórico, pues se convierte como que, yo lo sé todo, yo lo viví, tú no sabes nada, y porque yo estuve ahí, yo viví, o yo conocí de cerca a alguien que vivió ese hecho histórico, entonces yo soy la verdad absoluta del pasado. Ajá, a eso se refiere, que esa es la autoridad que tenía una gran fuerza e influencia en el conocimiento, una fuerza epistemológica, pero ahora ya no, ahora nosotros somos los que le damos forma al hecho histórico. En realidad la importancia de los hechos radica más en por qué lo dicen en vez de la veracidad. Ajá, también importa eso. ¿Por qué dicen las cosas? Porque a veces tiene cierta intencionalidad lo que dicen. Exactamente. Mate. Otra vez no. Asíntotas no. ¿Qué eso no era de las fuentes? Estuve presente en el momento. ¿Cuáles son tus fuentes? La objetividad histórica es utópica. Ajá, exactamente, no es real, nunca vamos a llegar a ello. No lo hicieron por tibios. Mueves constantemente, puedes moverte menos. Esto es un tema que es parte de la unidad de fuente, su calidad, su importancia. No has tocado eso. Sí, bueno. Pues sí, lo había mencionado acá. Este, de... Aquí lo que va a pasar es que dependiendo de qué, también hay que evaluar a lo que es el testimonio. Ajá. O sea, de hecho aquí está revivir, registrar, conservar, fijar, evaluar. O sea, todos esos filtros hay que hacerlos al testimonio, a la persona que vivió, porque pues obviamente no vamos a dejar que nos choree o que meta cosas que no son. Ajá. Bueno, también hay otra cosa que quiero retomar también importante de lo que de lo que menciona Bloch. Todas las fuentes brindan información que en nosotros matizarlas correctamente. De hecho es algo que también este mismo autor lo va a decir, ajá, va a decir lo mismo, que ahí están los archivos, ajá, y que va a llegar un momento en el que pues de nosotros queda ir y escuchar los lamentos de esos archivos, ir y ver qué es lo que dicen las personas, qué es lo que está diciendo, no solo hacer la historia desde arriba, sino también evaluar qué dicen los subalternos. Aceptar lo que un testimonio dice como verdadero le quitará su autonomía de historiador. Ajá, exactamente. Eso me era lo que quería Miguelito, aunque el historiador dice hasta dónde utilizar su fuente. Ok, bueno, y por último hay algo que ya quiero retomar ya de lo que menciona Bloch también, y este autor también lo menciona por el aire. Ajá, entonces es el conocimiento por huellas. ¿Qué es esto? Pues que marca que hay un fenómeno, ajá, y que pues nosotros somos los que vamos a ir como especie de detectives siguiendo ese tipo de huellas y vamos a llegar a tratar de ser lo más objetivos posible a la verdad histórica. Ajá. Y estas huellas son constituidas por los testimonios y los testigos. Ajá. Y así es como llegamos nosotros a construir lo que es el pasado histórico y podemos llegar a constituir el pasado histórico ya después de que tenemos otros dos testigos, podemos culminarlo en en nuestro pasado. Ajá. Ok. Y pues... perdón. Perdón por mover tanto la pantalla. Ok. Eh, la desventaja de los testimonios es su carácter subjetivo, aunque esta subjetividad también se encuentra en otro tipo de fuentes. Por ejemplo, la historiografía de los gobiernos totalitarios. El historiador al final debe de tratar de mantener su posición neutral y desarrollar los hechos de acuerdo a la correspondencia. Entonces no se puede ignorar la intencionalidad de los testigos y del propio historiador. Exactamente, la que es intencionalidad. La intencionalidad también hay que evaluarla. Ajá. Ok.
Y pues creo que sería todo, amigos. Ok, ajá. También los juicios de valor. También nosotros como historiadores no debemos de tener juicios de valor. Sí, ya, ya sería todo. No, es todo. Es todo. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿No? ¿Nadie? Pues bueno, creo que sería todo. Ajá, ajá, y pues hasta ahí está la lectura, lo que leí. Y bueno, pues ya vamos a Classroom, ¿vale?